Hola, bienvenidos una semana más a nuestro canal con Penny, que no está muy colaboradora por variar, y aunque no sé si lo sabéis o no, bueno, obviamente no, porque espero que no tengáis una webcam espiándome cada día en mi casa, es una perra muy pesada. Cuando estoy jugando a la consola o viendo una peli o lo que sea, tiene la necesidad absoluta de estar encima mío. Pero para los vídeos de YouTube quiero huir. ¿Por qué? No sé, no estoy en su cabeza. Bueno, esta semana voy a hablar de uno de mis autores favoritos, Kazuo Ishiguro, y concretamente de este libro que se llama The Unconsoled, que está traducido al castellano como Los Inconsolables. Como digo, es una novela escrita por Kazuo Ishiguro en 1995 y fue publicada en español por Anagrama y también está publicada en catalán. Aún se pueden encontrar, o sea, siguen estando en las librerías y por lo tanto son fáciles de adquirir, no hace falta, o sea, si se quiere tener el original es fácil de tenerlo si no se quiere de segunda mano. Kazuo Ishiguro es un escritor de origen japonés, nació en Nagasaki en 1954 y en 1960 emigró junto con sus padres al Reino Unido y de hecho ahora tiene la nacionalidad británica. Y además de haber un accidente en la calle, aparentemente, la lengua original en la que escribe sus libros es en inglés y no en japonés, aunque es muy importante su ascendencia japonesa en muchos de sus libros y es lo que le da un valor añadido a sus libros impresionante. De hecho, Kazuo Ishiguro ganó el Premio Nobel de la Literatura en 2017, cosa que me hizo muy feliz. En realidad, o sea, pese a que lleva escribiendo un porrón de años, solamente ha escrito 7 libros, además de diferentes relatos cortos, porque a cada libro le dedica muchos años, porque son libros muy trabajados, de introspección, que además es un estudio profundo de la condición humana y de la psicología de las personas. Suelen ser libros costumbristas y cuya trama transcurre solamente en unos días. Yo de estos 7 libros me he leído 5 de ellos y creo que son especialmente impresionantes los libros en los que desarrolla la mentalidad japonesa de la posguerra, después de la Segunda Guerra Mundial, y las dicotomías que hay en la cultura japonesa, sobre todo en los años 50 y 60. Y especialmente buenos son los libros de Un artista del mundo flotante y la pálida luz del día. O sea, este escritor es tan bueno que en el libro de 1000 libros que leer antes de morir, pese a tener solo 7 libros, 4 de sus libros están en ese libro. O sea, no es que lo piense yo, o sea, lo piensa el mundo. La única excepción sobre esta trama, y que es bueno, no sé si decir el libro que más me ha gustado, pero que me encanta, es Never Let Me Go, Nunca me abandones, que hay una adaptación cinematográfica muy chula. Es un libro que te peta la cabeza. Pero bueno, no voy a hablar de ese libro, obviamente, porque estoy aquí para hablar de Los Inconsolables. Es un libro largo, de 535 páginas. Además, la letra es pequeña, como podéis ver. Y, cosa que te vuelve loco, hay páginas enteras en las que no hay ni un punto y aparte. Pero que es parte de la sensación que quiere transmitir, a mi parecer, el escritor, como voy a explicar más adelante. Es un libro muy extraño que de hecho no puedo clasificarlo en un género porque no sabría dónde clasificarlo. Yo no considero que este libro sea costumbrista como muchos de sus otros. No sé si alguien quiere colaborar y me lo quiere decir, porque yo sinceramente soy incapaz de clasificarlo en un estilo concreto, porque no creo que sea ciencia ficción, ni creo que sea costumbrista. Creo que es un estudio de los sueños, porque creo que el libro en sí es un sueño del protagonista. Y por eso hay estos párrafos tan grandes, porque son monólogos de personajes que son cosas que te pueden suceder en la vida real, pero que no es común. Puedes
conocer una persona que habla sola sin que tú la interrumpas, pero no es lo común. La novela transcurre en un periodo solamente de 3 días y el protagonista es Ryder, que es un famoso pianista británico que llega a una ciudad centroeuropea, en ningún momento nos dicen qué ciudad es, para dar un concierto al cabo de 3 días, o sea, él llega un martes por la mañana y tiene un concierto el jueves por la noche. Y después del concierto, antes del concierto de piano, tiene que dar un discurso muy importante para subir la moral de la ciudad, que está muy deprimida. Es una situación muy extraña, es una ciudad extraña. Desde el principio el protagonista, Ryder, está muy desorientado, no sabe qué hace allí. No sabe cuándo ha llegado, cómo ha llegado, no recuerda haber leído su agenda, sabe que su agenda está muy apretada, pero no consigue recordar las citas que tiene previstas y tampoco logra llegar a ninguna de ellas, pero pese a que su intención es llegar a ellas, y de hecho cuando le recuerdan que tenía una cita, hace memoria y dice, sí, ahora lo recuerdo vagamente que tenía esa cita. Todo ello le crea una gran frustración al no poder controlar la situación. Por eso, para mí, o sea, en realidad este libro es una obra de arte porque es el desarrollo de una pesadilla, ¿no? Porque son las sensaciones, a mí me transmite las sensaciones que tengo yo en las pesadillas de cuando estaba en la universidad y quería llegar y tenía un examen muy importante y soñaba que no podía llegar al examen, que me pasaban 1000 cosas, que cogía el metro en dirección contraria, que intentaba coger el metro, que me entretenían, no lograba llegar. Pues a él le sucede lo mismo, por eso creo que realmente es una pesadilla y por eso tiene todas estas incoherencias internas. Como suceden tantas cosas sin sentido y hay estos agujeros e incoherencias argumentales, cuando se publicó, la crítica fue muy dura con este libro y solamente algunos lo alababan, aunque ganó algún premio y de hecho actualmente se considera como el tercer mejor libro británico escrito entre 1980 y 2005. Yo me pregunto aquí los críticos, ¿dónde está Harry Potter? A ver, que este libro es muy bueno y los otros libros que hay son buenos. O sea, yo me he leído la mayoría y son libros que considero que son muy buenos. Pero bueno, Harry Potter es una obra de arte también, ¿eh? Una cosa no quita la otra. Es un libro complicado, por lo que he dicho, porque es muy incoherente y a veces cuesta entender las cosas y lo que está pasando. Pero que no creo que en ningún caso sea por la inexperiencia del autor, porque como os he dicho, me he leído la gran mayor parte de esos libros y son libros que son muy estudiados y muy trabajados y que tienen controlada, vamos, hasta la última coma y el último punto aparte que utiliza. Pero que precisamente como quiere transmitir esta sensación de desasosiego que tenemos en pesadillas antes de eventos muy importantes, que soñamos que se van a la mierda y esas cosas, pues precisamente esa es con la intención de transmitir esta sensación, el libro es como es y tiene párrafos interminables, tiene incoherencias narrativas, tiene de todo, pero que sigue siendo muy bueno. Aunque cuesta de leer. O sea, yo me leí este es el que más me ha costado de leer de Kazuo Ishiguro y con los otros no he tenido problemas en general. Pero precisamente por eso, porque te crea un desasosiego y te desespera. Porque lo estás pensando y dices, oh Dios mío, o sea, sí, eso es como mis sueños cuando no puedo llegar a un sitio, ¿no? Incoherencias que se ven, o sea, pese a no haber estado allí nunca, aparentemente, y ser una ciudad extranjera, parece que Ryder tiene una relación de larga duración, y cuando digo de larga duración es de años, con una mujer local que se llama Sophie y que tiene un hijo de unos 10 años. Bueno, los años se los pongo yo porque lo llaman Little Boy, chico, o sea, refiriéndose a él, pero luego hay personajes que dicen, bueno, no es tan little, ¿sabes? No es tan pequeño, por lo que... ¿Dónde está la frontera esa del niño pequeño, ya niño más adulto? Pongamos los 10 años, no sé. Y además se dice que ha vivido con ellos largos periodos en esa ciudad, o sea que es a la vez
un desconocido en la ciudad y no lo es. Claro, ahí están las incoherencias narrativas. O el hecho de que él sea británico y en ese país se hable otra lengua, pero él puede hablar con todo el mundo sin la barrera idiomática. Claro, eso solamente te sucede en los sueños. Ojalá sucediese en la realidad, que me vaya a China y pueda hablar en cualquiera de las lenguas que hablo y me entiendan como si fuera su lengua nativa. Y además, o sea, en el hotel en el que se está hospedando, tiene muy buena relación con uno de los botones, que resulta ser el padre de Sophie y el abuelo del niño de Sophie. Entonces, claro, o sea, si es su suegro, porque lo acaba de conocer, ¿no? Son esas cosas que son lo que a mí me hace reflexionar de que esto es un sueño, la incoherencia del sueño, que mientras estás soñando estás diciendo, bueno, al menos a mí me pasa, digo, ¿pero qué es esto? O sea, ¿qué estás diciendo? ¿Cómo va a ser eso real? Si no tiene sentido. Pues el libro es así. La ciudad, que al principio yo una buena parte del libro pensaba que podía ser Polonia, ahora no sé si pensar si es Austria, no lo sé, pero a mí me parece bastante claro que se habla alemán porque las calles se llaman Straße, y para quien no sepa alemán, Straße es calle en alemán, y por lo tanto, o sea, si es un país que se habla otro idioma que no sea el alemán, las calles no se van a llamar Straße, se llamarán calle, bueno, en su idioma, ¿no? Además, para referirse a muchos hombres, o sea, el apellido de los hombres, bueno, y de las mujeres, obviamente, que el von, bueno, escrito von, pero la V en español, en alemán se pronuncia F, por eso digo von X, claro, eso también es típico alemán, ¿no? Y además hay varias palabras en alemán para referirse a los sitios, la Bahnhof, o sea, para referirse a la estación, Platz, hay muchas palabras en alemán, por lo que supongo que podría ser Austria, y en cualquier caso tiene que ser un país que esté colindante con Alemania, porque lo dicen varias veces que están cerca, o sea, que su país hace frontera con Alemania, por lo tanto, porque claro, Alemania hace frontera con muchísimos países, pero con países en los que se habla alemán, no tantos, y no creo que sea Suiza. Bueno, esa es mi obsesión particular, porque en ningún momento dicen qué ciudad centroeuropea es. La ciudad en sí está pasando por una gran depresión, porque es una ciudad que es muy prepotente, por decirlo de algún modo, porque se cree que está por encima de los demás y que culturalmente, a nivel artístico, los ciudadanos y sobre todo la élite de la ciudadanía se creen que están por encima de la media del mundo, o sea, que son una ciudad cultural muy importante, pues como sería Viena, por ejemplo, pero bueno, Viena no ha tenido ese problema, bueno, no sé. Es una cosa que me ha estado obsesionando a lo largo de toda la novela, a ver qué ciudad era, porque claro, en realidad los nombres luego no son más de Europa del Este, no sé, me tiene loca. Bueno, la cuestión es que la ciudad está pasando por una gran frustración porque siempre han tenido grandes artistas locales viviendo en la ciudad, pero conocidos a nivel mundial, pero ahora mismo están en una situación que se ven incapaces de tener o generar un artista después de haber tenido una gran decepción con el actual artista que ha estado durante los últimos 15 años, que se llama Christoph, que es un chelista. Se llama Christoph, que obviamente no es un apellido alemán, bueno, creo, pero sabemos que no ha nacido allí, o sea que se ha importado, por decirlo de algún modo, que les ha salido rana, ya que ha resultado ser bastante mediocre y con unas ideas innovadoras que no son compartidas por la mayor parte del panorama musical, y que claro, pues tienen que echar a un lado y buscar a otra gran estrella, y lo que hacen es intentar reflotar al borracho del pueblo, que es el borracho del pueblo, pero en realidad es un director de orquesta que en su momento fue muy muy famoso en su ciudad, en su país natal, Polonia. Debido a que su país natal es Polonia, me hizo descartar
el hecho de que estuviésemos hablando de Polonia, porque obviamente si el borracho del pueblo, Brodsky, que Brodsky es obviamente un apellido ruso, bueno, de origen ruso, si él viene de Polonia y tuvo que huir de su país y por lo tanto no está en su país, pues es obvio que no podemos estar hablando de Polonia. Si alguien sabe quién es esta ciudad, por favor, que me lo diga en los comentarios, por favor. Entonces, como broche final a la entrada en sociedad de Brodsky, se ha traído a Ryder para que cierre el concierto y dé un súper discurso sobre el estado de la ciudad, que sois muy buenos y tal. Pero en realidad, o sea, aunque superficialmente todos se tratan súper bien entre ellos y se parecen todos súper altruistas, yo encuentro que todos los personajes, incluido el protagonista, son personajes profundamente egoístas y además están muy, muy obsesionados con algo en concreto. Algo que a lo mejor tiene una trascendencia, una importancia real, pero que los personajes se la dan y esa obsesión con ese algo no les deja evolucionar. O sea, están completamente estancados y no avanzan en la vida y les crea gran frustración y mucha ansiedad. Precisamente como todos tienen esta obsesión tan grande, son personajes incoherentes en sus acciones, que quieren ser altruistas y en realidad son tremendamente hipócritas y los llevan a cometer acciones totalmente incoherentes y sin sentido. Pero claro, como también mi teoría es que esto es un sueño, pues no sé qué es qué. Y es evidente que si es el sueño de Ryder, pues en realidad el resto de personajes tendrán el carácter que Ryder les esté dando porque no son personas reales. O sea, para mí, o sea, haciendo un resumen de las cosas que me hacen pensar de que estamos en realidad en un sueño y que eso es lo que da... O sea, y por eso es la sensación que crea este libro. El protagonista, Ryder, sabe lo que hablan otros personajes, aunque aún no estará al lado, o incluso habiendo paredes por en medio, ve lo que están haciendo. Es evidente que eso, si no eres Superman, no lo vas a ver. Y aquí no hay superpoderes. No puede recordar las cosas o lo que tiene que hacer y aunque se esfuerza, bueno, solamente al esforzarse lo recuerda vagamente, cosa que es muy típica de los sueños y de las pesadillas, esas que te crean ansiedad. Pese a estar en otro país, se encuentra con personajes de su país natal, o sea, de la infancia, y con objetos de su infancia, como el coche de sus padres, que recordemos que su infancia ha sido en una isla. O sea, porque es, bueno, a ver, en el Reino Unido, ¿no? No tiene sentido, obviamente, que están viviendo todos los personajes de su infancia, bueno, todos los amigos de su infancia, en ese país en concreto. Uy. Además, para llegar a los sitios tiene que hacer recorridos en coche súper largos, o sea, tan largos que el sol cambia de posición, o sea, como que tarda 1 hora y media en su viaje. Luego le cuesta mucho, una vez está en el sitio, conseguir sus objetivos y en un momento dado, cuando necesita algo, dice, uy, pero si me acuerdo que si voy por esta puerta vuelvo a estar en el hotel en el centro de la ciudad. Obviamente que las puertas de Doraemon no existen para mi desgracia y por lo tanto eso solamente, estas incoherencias solamente suceden en los sueños y no suceden en la realidad. Además, o sea, cada vez que se marca un objetivo porque ve que no está cumpliendo con sus cosas, y se marca el objetivo de llegar a algún sitio, siempre hay algo que le impide llegar a ese sitio, o personas, o cosas que le pasan, o se lo llevan hacia un lugar, o le piden un favor, y no termina de llegar nunca. Y cuando llega tarde y la persona con la que había quedado, pues se cabrea. Además, otra cosa es que los personajes con los que está hablando, de repente tienen objetos en las manos que no tenían antes, pero que él dice, ay, sí, seguro que lo tenía antes y no me había dado cuenta, y no me he dado cuenta hasta ahora que lo tiene. No, o sea, probablemente ese personaje no tenía eso en la mano, pero como es un sueño... Lo que he dicho del idioma, o sea, si él solamente habla inglés, ¿cómo puede relacionarse con la gente de esa ciudad que habla alemán? Bueno, yo creo que habla alemán, pero lo que está claro es que no hablan inglés. Y como he dicho, o sea, esto no es Matrix, no podemos hacer chip y hablar una lengua nueva, ojalá fuese así, no nos haría falta estudiarla 10 años. Y además, en momentos dados,
es incapaz de hablar porque físicamente no puede llegar a emitir sonidos. Claro, esto es una cosa típica de los sueños. Bueno, por lo menos a mí me ha pasado sueños así con gran ansiedad de que no puedo llegar a hablar y por eso me hace pensar que es un sueño. Bueno, no me voy a enrollar más. Es un libro difícil, o sea que si no estás acostumbrado a leer, no lo recomiendo, porque vas a decir, ¿qué mierda es esta? Pero que es un libro bueno, o sea, al fin y al cabo las obras de arte no necesariamente nos tienen que gustar todas, o necesariamente las vamos a entender. Pero si te gusta leer y te gusta Kazuo Ishiguro, no te leas primero este libro, pero léetelo. De hecho, yo recomendaría empezar por Nunca me abandones, por Never Let Me Go, pero que es un buen libro. Y bueno, eso es todo. Aquí Penny sigue roncando y me voy a jugar a la consola. Si os ha gustado este vídeo, dadle al like. Si no me seguís, pues dadle al follow y nos vemos la semana que viene.